Saludos a todos. En la clase 19 vamos a analizar dos reacciones químicas de desplazamiento simple para poder saber cuál se da de manera espontánea y cuál no. Nos vamos a basar en el potencial de celda. Ahí en su material pueden ver que cuando el potencial de celda es mayor a 0, o sea que es positivo, la celda es galvánica y se da de forma espontánea la reacción. Y cuando es negativo, entonces la celda es electrolítica y esto significa que hay que aplicar corriente eléctrica. Para eso, ya en el enunciado nos dicen que los reactivos van a ser ácido clorhídrico y zinc. Entonces, en una de las reacciones tenemos el ácido clorhídrico y el zinc. Y dice que en otro tubo de ensayo, o sea, esta será una reacción aparte, se va a colocar ácido clorhídrico y una pieza de cobre. Luego dice, ¿cuál de las reacciones de desplazamiento simple? Ya me indican que la reacción es de ese tipo, entonces está fácil escribir los resultados, ¿verdad? Se va a dar de forma espontánea. Bueno, si es de desplazamiento simple, entonces eso significa que el zinc va a tomar el lugar del hidrógeno y el hidrógeno va a quedar solo. Y lo mismo va a pasar aquí, el cobre va a tomar el lugar del hidrógeno y el hidrógeno va a quedar solo. Entonces pongo zinc y cloro. Hasta aquí no está escrito por completo el compuesto, pero ya lo vamos a terminar. Y queda hidrógeno. El hidrógeno, cuando queda como un elemento puro, ¿verdad? Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y cualquier elemento del grupo 7A, cuando queda puro se escribe de forma molecular. Entonces eso significa que le voy a poner el subíndice 2. En cuanto al cloruro de zinc que se ha formado aquí, si buscamos en la tabla periódica, en la tabla de números de oxidación, vamos a encontrar que el zinc tiene únicamente el número de oxidación más 2 para formar compuestos. Y el cloro, ¿verdad?, que está en un compuesto binario, se le aplica la regla número 8 de compuestos binarios de los números de oxidación. Y como está en el grupo 7A, aquí dice que nosotros vamos a restar de 8 el número del grupo con terminación A. O sea que el cloro pertenece al grupo 7A. Entonces yo resto 8 menos 7 y esto me va a dar 1. Entonces el número de oxidación del cloro es 1 y como es el más electronegativo de los dos elementos, entonces le pongo el signo menos. Entonces aquí se hace el intercambio de cargas, ¿ah? Y entonces quiere decir que el cloro va a quedar con subíndice 2 y este 1 va a ser el subíndice del zinc, pero el 1 no se escribe, entonces queda así. De forma similar podemos trabajar con el cobre, ¿ah? Como es un desplazamiento simple, cobre, cloro. Del cobre podemos encontrar que tiene número de oxidación más 1 y más 2 cuando forma compuestos, pero el más común es el 2, entonces voy a colocar este. Y luego el hidrógeno queda solo. Y como les había mencionado, esta es parte de los elementos que se escriben de forma molecular cuando se encuentran puros. Entonces aquí tenemos los números de oxidación, que se encuentran con este procedimiento. Aquí el cloro otra vez está en un compuesto binario, por esta misma regla tiene número de oxidación menos 1 y para el hidrógeno se puede aplicar la regla 5, ¿verdad?, o se puede aplicar la regla 3. La suma de los números de oxidación tiene que dar 0 en el compuesto neutro, por tanto este debería de ser más 1. Si aplico la regla 5, aquí dice que el número de oxidación es más 1 cuando se une con otros elementos mediante enlaces covalentes. O sea, cuando se une un no metal, que es el hidrógeno, con otro no metal, que es en este caso el cloro. El zinc tenemos que es número de oxidación 0 por tratarse de un elemento puro, como lo dice la regla 2. Del mismo modo, tenemos aquí ácido clorhídrico, serían los mismos números de oxidación y el cobre lo tenemos a él solito, ¿verdad? El hidrógeno aquí que se forma en los productos también es un elemento puro. Entonces ahí tenemos los números de oxidación. Bueno, ahora para poder saber cuál se da de forma espontánea, vamos a comparar los
los potenciales de reducción. Vamos a escribir primero las semirreacciones. Voy a tomar primero la del ácido clorhídrico con zinc. Bueno, de aquí vemos nosotros que el zinc aumenta su número de oxidación, entonces este es el elemento que se oxida. Para escribir la oxidación, hacemos igual que en la clase número 18, ¿verdad? Escribo el elemento a ambos lados con el número de oxidación que tiene la reacción. Balanceo los átomos, en este caso ya está, y luego agrego electrones, ¿verdad? A modo de igualar la carga. ¿Quién se redujo? El hidrógeno. Pasó de +1 a 0. Entonces en la reducción escribo el hidrógeno a ambos lados con su número de oxidación. Aquí se aplica otra vez la regla: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y grupo 7. Cuando tiene número de oxidación 0, se escribe de forma molecular. Balanceo los átomos porque aquí tengo 2 y aquí solamente tengo 1, entonces agrego el coeficiente estequiométrico. Y luego los electrones. Así nada más, la carga es +1. Pero como tengo 2 de estos, la carga total es +2. Entonces agrego 2 electrones, +2 menos 2 es igual a 0, igual que la carga que se encuentra aquí. Bueno, entonces ahora voy a calcular el potencial de celda. Para eso nos apoyamos de la tabla de potenciales estándar, ¿eh? Bueno, busco la semirreacción del zinc. En el caso del zinc, lo encuentro aquí. Si se dan cuenta, aquí en la reacción que nosotros hemos escrito, tenemos el zinc puro del lado de los reactivos y en la tabla aparece del lado de los productos. Y tenemos el zinc 2 positivo en nuestra reacción en los productos y en la tabla aparece en los reactivos. Los electrones también, ¿verdad? Está la reacción la misma, pero al revés. Es porque esta tabla es de reducción, toda es de reducción. Y para nosotros el zinc es quien se ha oxidado, es el proceso contrario. Entonces, el potencial que está aquí es potencial de reducción, ¿verdad? Todos estos valores son potenciales de reducción y queremos el potencial de oxidación. Como es el proceso contrario, entonces para sacar el potencial de oxidación, nosotros le cambiamos el signo, ¿verdad? En vez de poner menos 0.76, pongo 0.76 positivo. Y luego con el hidrógeno, ¿verdad? Busco la semirreacción, la tengo aquí marcada en amarillo, ¿verdad? El potencial de reducción es igual a 0. Si fuera otro valor, por ejemplo, hubiera sido el del cobre que está aquí abajito, ¿verdad? Digamos que hubiera sido esta la semirreacción. Tomaría el 0.16 y no le cambio el signo. No le cambio el signo porque este potencial ya es de reducción y en este caso estamos trabajando con la reducción, ¿verdad? Entonces ya tenemos directamente el valor. Pero es el del hidrógeno, entonces aquí sería 0. Y sacar el potencial de celda estándar es sumar estos dos valores. Sería 0.76 voltios más 0.0 voltios y esto me da más 0.76 voltios. Este potencial es positivo, entonces quiere decir que esta reacción es espontánea. ¿Verdad? Espontánea no quiere decir que es rápido, quiere decir que pongo los reactivos en contacto y comienza la reacción por sí sola. Puede ser que se tarde mucho, puede ser que sea muy rápido, pero se da por sí sola. Cuando no es espontánea, significa que pongo los reactivos y allí no pasa nada. Necesito aplicar corriente para que la reacción suceda, ¿verdad? Entonces, este sería el caso del ácido clorhídrico con el zinc, ¿verdad?
sería espontánea. Vamos a probar con la otra reacción, con la del cobre, ¿verdad? El procedimiento es básicamente el mismo, solamente vamos a comparar los resultados. Entonces, ya tenemos aquí la reacción. Aquí vemos nosotros que el cobre pasa también de 0 a 2, ¿verdad? Y que es quien se oxida. Entonces, para el otro, la oxidación queda prácticamente igual que la del zinc. Si se fijan, pasa del 0 al 2, ¿verdad? Ambos elementos, entonces lo voy a escribir de una vez. Y quien se reduce otra vez es el hidrógeno, desde el +1 hasta el 0. Entonces, escribo otra vez la misma reacción. Y se buscan los potenciales. Aquí está. La oxidación, tenemos los números de oxidación 0 y 2 del cobre. Aquí tenemos nosotros 3 semirreacciones diferentes para el cobre. Nosotros vamos a elegir la que tiene el 0 y el 2. Y sabemos que lo vamos a encontrar al revés porque para nosotros es una oxidación, pero en la tabla aparecen puras reducciones. Entonces sería esta, de estas 3 semirreacciones del cobre es la de en medio. Aquí tiene el +2 y aquí tiene el 0. ¿Ven? Aquí está la reacción completamente al revés a la que nosotros tenemos. Entonces el potencial que aparece aquí es de reducción, pero a nosotros el cobre se nos oxida, entonces el potencial de oxidación es menos 0.34, porque tomó el número pero le cambió el signo, ¿verdad? Y para el del hidrógeno otra vez es este que está aquí en amarillito, ¿verdad? Que es 0. El potencial de celda ya sumo los dos valores y esto me va a dar menos 0.34. ¿Verdad? Menos 0.34 más 0 es menos 0.34, medio negativo. Entonces esta reacción es no espontánea. ¿No? Bueno, hemos dado respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Que dice, ¿cuál de las reacciones de desplazamiento simple será la espontánea? Aquí la respuesta es la que se da entre el zinc con ácido clorhídrico. Esta reacción. Y nos piden que lo comprobemos experimentalmente. Entonces eso lo vamos a hacer ahorita. Aquí tengo un par de tubos de ensayo. Aquí tengo un par de tubos de ensayo y le vamos a poner ácido clorhídrico a los dos. Aquí, como es un experimento cualitativo, solamente nos interesa saber si va a suceder o no la reacción, pues las cantidades no son importantes. No vamos a medir cuánto producto vamos a obtener. Y en una de los tubos de ensayo vamos a poner una pieza de zinc, como dice el enunciado. Y en la otra voy a poner una pieza de cobre. Ahí pueden ver ustedes que en el caso del zinc se está dando la reacción, hay un burbujeo, ¿verdad? Ese montón de burbujas que ven es el hidrógeno es un gas, ¿verdad? Y ahí pueden ver que se está dando el burbujeo, se siente que el tubo de ensayo está un poquito más caliente, en este otro tubo no pasó nada, ¿verdad? Puse el ácido, puse la pieza de metal, pero no pasó nada porque el potencial de celda es negativo. Eso quiere decir que tendría que ponerle a este tubo corriente, ¿verdad? Tendría que ponerle corriente por lo menos con un voltaje de 0.34 voltios.